Bueno, bienvenidos a todos a la charla de introducción a la genealogía genética, a cargo del doctor Enrique Yarza, que es doctor en Derecho de la UDELAR y es licenciado en Historia de la Universidad Católica, y nos va a dar un tema muy interesante en cuanto a genética. Además, él es coordinador de la Comisión de Genealogía Genética del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay. Así que bueno, vamos a aprovechar a aprender muchas cosas. Nos conocemos hace muchos años, además tenemos antepasados comunes muy antiguos en el Uruguay, así que nos unen varias cosas en común. Bueno, sin más, para no sacar tiempo, los dejo con Enrique. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, es un gusto estar aquí. Buenas tardes para todos. Y bueno, es como la vuelta para la casa de uno, ¿no? Porque yo vengo de este centro desde hace muchos años, de la época en que estaba el hermano Bismarck Echeverría, así que bueno, supe estar aquí durante mucho tiempo, mirando los filmes, que es lo que siempre venimos aquí para nutrirnos de este gran tesoro genealógico que tienen ustedes y que generosamente lo dan para que todo el mundo pueda venir y pueda crecer genealógicamente. Así que, repito, este es un poco como mi segunda casa, más allá de que no formo parte de la religión. Bueno, en el día de hoy entonces vamos a estar viendo nociones básicas sobre genealogía genética. Si uno hay veces que se pregunta y dice, ¿qué es esto de la genealogía genética? La nueva rama que surgió no hace muchos años, estamos hablando del año 2005 para acá, aproximadamente, donde los test genéticos se empiezan a realizar en personas comunes o bien. Siempre teníamos el concepto que, digamos, las muestras de la genética se utilizaban para casos policiales, allá en la década de los 80, o test de paternidad, pero bueno, hoy en día tenemos que, gracias a los avances de la genealogía genética, tenemos la posibilidad de cualquiera de todos nosotros que estamos aquí presentes, realizarnos un test genético. ¿Con qué finalidad podemos hacerlo? Bueno, depende de lo que uno quiera buscar. Pero antes que nada, vamos a comenzar dando, no sé si me puedo poner aquí de este lado, dando algunos conceptos esencialmente sobre qué es la genealogía y un poquito también qué es la genealogía genética y cuál es la relación que une a ambos y sobre todo qué podemos esperar quienes hacemos la genealogía tradicional con los estudios y los análisis en genealogía genética. La genealogía es una ciencia que estudia la composición de las familias, es decir, la ascendencia, la descendencia, las relaciones de parentesco y las alianzas de una persona. La genealogía, entonces, es una ciencia que se documenta, es decir, se basa en fuentes documentales y documenta los diferentes tipos de parentesco. ¿Cuáles son esos parentescos? Bueno, tenemos en un primer momento los parentescos biológicos o los de sangre. ¿Ah? Tenemos también los parentescos que son frutos de la adopción. Parentescos políticos o por afinidad, es decir, es todo aquel parentesco que me liga a mí con los ancestros o con los parientes de mi cónyuge. Y por último tenemos, por lo menos para el derecho canónico, los parentescos espirituales, es decir, el padrino con el ahijado, que por supuesto dentro del derecho civil no tienen relevancia, pero sí lo tienen en el derecho religioso, es decir, el padrino no se puede casar con la ahijada, y viceversa. ¿No? Entonces, de estos 4 tipos de parentesco, ¿cuál va a ser el que nosotros vamos a darle provecho con un test de genealogía genética? Solamente el parentesco de sangre. Es decir, en el momento en que uno toma una prueba genética, nos va a dar unas coincidencias
Después vamos a ver cómo se mide la normalidad de medida. Coincidencias con otras personas, otros usuarios que se hayan realizado el mismo test genético que nosotros. O sea, solamente los lazos de sangre son los que vamos a estar percibiendo con un test genético. Antes de comenzar a hablar de las diferentes empresas que proveen los test genéticos, hay que tener en cuenta, yo siempre les digo a mis alumnos, yo doy clases de genealogía de hace años, siempre les digo, ustedes piensen muy bien antes de hacer su test genético. O sea, ¿estamos preparados para recibir las informaciones que van a surgir en su genético? Esa es la primera pregunta, es decir, ¿para qué lo queremos? También saber que desde el momento en que uno toma esta decisión, puede haber un antes y un después, en la vida de uno o en la vida de alguna otra persona. Estamos abriendo una caja de Pandora. No sabemos qué podamos hallar con los resultados de los test genéticos. Que diga que uno no encuentre un medio hermano o un primo hermano muy cercano, o que capaz que, ¿verdad?, otra persona que se hizo el test resulte ser medio hermano nuestro, o por ejemplo tío, ¿no? Entonces, a diferencia de la genealogía tradicional basada en documentos, la genética no nos va a aportar nombres, no nos va a aportar fechas, sino que simplemente nos va a dar relaciones de consanguinidad, más o menos estrechas. En resumen, la genealogía genética podemos definirla como la aplicación de la evidencia del ADN a la investigación genealógica. No vamos a entrar ahora en conceptos de ADN ni de nada que tenga relación con la biología. Lo que único sí que simplemente que todos sabemos es que tenemos 23 pares de cromosomas que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre. La evidencia genética puede ser utilizada para confirmar o rechazar una hipótesis general. Nosotros hacemos genealogía documental, nos basamos en documentos. Documentos son fuentes genealógicas. En general, incluso muchas veces uno puede tener una tradición oral, que la tiene que contrastar con los documentos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llegamos en genealogía 2, 3, 4 generaciones, llegamos a un bisabuelo y resulta ser que el bisabuelo es hijo adoptivo? O el bisabuelo es hijo natural, es decir, reconocido por madre, pero, por ejemplo, tenemos que es hijo de padre no conocido. O sea, ahí ya tenemos una primer muralla o una valla genealógica que nos impide poder seguir hacia adelante. Es decir, tenemos una línea trunca, por ahora, esa valla nos impide, documentalmente al menos, poder seguir hacia adelante. Bueno, y es así que la genealogía genética puede tirar abajo muchas de esas barreras, muchas de esas vallas implanteables que nos podemos tropezar en nuestras genealogías, como decíamos, al tener una filiación natural en el padre o un abuelo, o una adopción, o mucho más simple, por ejemplo, que pasó en una guerra, por ejemplo, y la documentación se perdió, no existe más. ¿Ya? Llegamos a los abuelos y ahí no tenemos más nada. Bueno, ¿cómo seguir hacia atrás? ¿Cómo saber, por ejemplo, si familias judías tras el holocausto, que creían muertas, ¿verdad? ¿Cómo saber si no han quedado descendientes de esas familias? Bueno, justamente para eso tenemos hoy la dicha, la suerte de contar con estos test de ADN. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tests o de análisis de ADN que las empresas actualmente proveen? Bueno, tenemos, por un lado, el test de ADN mitocondrial.
Es decir, nos va a dar el haplogrupo materno que todos tenemos, que refiere solamente a una única línea, a la de la madre, de la madre, de la madre, de la madre, etcétera, etcétera. Sí. Para que se hagan ustedes una idea, nosotros tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así seguimos: 32, 64, 128, 256, y en la 10ª generación llegamos a 512 ancestros. Si no tenemos, digamos, casamientos entre parientes en el medio, vamos a tener un máximo de 512. Bueno, este primer test de ADN nos va a dar solamente la número 512, ¿me siguen? La número, o sea, la mujer es la número 512 en la 10ª generación. O sea, nos va a ignorar los 511 ancestros que están en esa misma generación. Por supuesto que con un test de ADN mitocondrial podemos llegar miles de años, porque nos va a dar un haplogrupo capaz de 20, 30 o de 40.000 años, toda la evolución desde el África, pasando por Medio Oriente hasta Europa. Por supuesto no nos va a dar fechas exactas, no nos va a dar nombre, simplemente nos va a dar el haplogrupo de qué familia, ¿verdad?, podemos llegar hasta la supuesta Eva mitocondrial. A la inversa, tenemos solamente en el caso de los varones, porque las mujeres son XX, en cambio los varones somos X. O sea, heredamos el X de nuestra madre, pero ya como varones no lo pasamos a nuestros hijos, porque nuestros hijos llevan el X de la mamá, es decir, de nuestra cónyuge. Pero sí tenemos, como varones, el cromosoma. O sea, una mujer dirá, bueno, yo no me lo puedo hacer, pero le puedo pedir a mi hermano o a mi padre para saber, ¿verdad?, cuál es el haplogrupo de mi familia, de mi padre y de mi abuelo paterno. Bueno, pero en el caso de los varones, tenemos la suerte de que sí podemos hacernos este estudio genético también del cromosoma Y, y nos va a dar la línea patrilineal, es decir, el extremo opuesto de la línea, o sea, nos va a dar el número 1, pero nos va a dejar por fuera todos los 511 ancestros. Y lo más en boga, es decir, lo que la gente más pide y lo que las empresas ofrecen es precisamente el ADN autosómico, que es el que analiza los 22 pares de cromosomas, que es precisamente nuestra carga mayor, nuestra herencia genética mayor, porque ahí tenemos la recombinación, lo que venimos heredando a lo largo de diferentes generaciones de todos nuestros ancestros. Por lo menos hasta la 9ª o la 10ª generación vamos heredando, por el factor de la recombinación, piezas o fragmentos del ADN de gran parte de todos. Por lo menos hasta los tatarabuelos, algo, aunque sea un mínimo, vamos a heredar. Capaz que nuestro hermano heredó algo más de un tatarabuelo que nosotros, o nosotros heredamos más capaz que de algún abuelo paterno que de alguna abuela materna. O sea, esto no es matemática. La genética no es matemática. En genealogía sí, todos sabemos que somos 25% de nuestros 4 abuelos. Pero, por ejemplo, en genealogía genética podemos tener un 28% uno y un 22% de otro abuelo. Capaz que un hermano nuestro, que es hijo del mismo padre y de la misma madre, lo tiene el mismo, pero a la inversa. Heredó más del que nosotros lo heredamos. Por eso digo, la genética no es matemática. Hablando de las empresas, las principales empresas. Primero decir que nosotros acá en Uruguay estamos en pañales. Diría que ni siquiera en pañales estamos. O sea, estamos por generar pañales todavía. Pero las empresas están básicamente en los Estados Unidos, las que ofrecen esta posibilidad, ¿verdad?, a los usuarios. Están básicamente o en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en España, pero en América Latina solamente tenemos, por ejemplo, la que yo más conozco es Agenera, que desembarcó acá en Uruguay hace un año y poco,
Entonces, hoy acá desde Uruguay tenemos la posibilidad de hacernos un test genético con la empresa Genera, cuyo laboratorio está en San Pablo. Pero esto es muy reciente. Desde el 2005 tenemos ya con la National Geographic y con el proyecto GenoPro, ¿verdad? Es decir, tenemos la posibilidad de realizarnos un test genético, por supuesto, no con la exactitud que otras empresas ofrecen, porque la National Geographic, más que nada, lo que abarcaba era más bien una ancestría desde el punto de vista antropológico o por continentes. Es decir, nos decía, por ejemplo, usted es 85% europeo, 5% americano, ¿verdad? Tanto por ciento africano, pero no daba, no detallaba las regiones o subregiones. Luego de esa fecha tenemos que hay empresas que comienzan a ofrecer estos test genéticos, que hoy en día es, yo diría, de las principales industrias del mercado norteamericano. Hay más de 10 millones o 15 millones de personas que ya se vienen realizando test genéticos, y eso va en progresión muy amplia, y cada vez son más. Las bases de datos de las empresas cada vez cuentan con, por supuesto, mucho más material genético, no solamente en esos países, sino en otros países donde también. Por ejemplo, tenemos a Ancestry, a Family Tree DNA, 23andMe, 24 Genetics, que es de España. Pero todas las demás tienen sede en los Estados Unidos. MyHeritage es de Israel y también se ha dedicado mucho a la ancestría judía. Son quienes han reunido. Sí, perdón, dudas que tengan, me paran, que no quede claro, y así seguimos adelante. Por ejemplo, en mi familia hay italianos que se supone, o nos han relatado, que son de origen familiar. ¿Hay alguna forma? Porque vienen a Italia y se cambiaban el apellido. ¿Y hay alguna forma a través de esto de investigar eso? Bueno, a ver. Los sefaradíes, estamos hablando de la expulsión de España después de 1492. Muchos se fueron para Portugal, de allí siguieron la ruta a Ámsterdam, otros se fueron hacia el norte de África, otros se fueron hacia Italia. Hay lugares específicos como Liorna, por ejemplo, que ¿verdad? Había muchos judíos sefaradíes, y otros los recibió el Imperio Otomano. Se fueron para todo lo que hoy viene a ser, bueno, Medio Oriente, la parte de Turquía, la parte de Serbia, la parte de Bulgaria, de Bosnia. Todavía quedan, bueno, los pocos que quedan, porque después con el Holocausto, bueno, prácticamente que no ha quedado nadie. Tesalónica también, en Grecia, tenía mucha colectividad. Para uno saber si los italianos, si tiene ancestros italianos que pudieron haber sido judíos, bueno, yo recomendaría el test de MyHeritage, que son especialmente como empresa que se dedica a rastrear los genes de judíos, tanto los sefaradíes como los ashkenazíes. Yo les recomendaría a MyHeritage con las prevenciones de que cada quien tira agua para su molino, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi análisis en MyHeritage y me da un 13% de judíos sefaradí. No dudo que yo pueda tener, que lo puedo probar, pero muy remotamente, pero ni ahí de decir es un 13%. Se da cuenta que estamos hablando de más de un bisabuelo. Yo que tengo toda mi genealogía armada, en casi todas las líneas, por lo menos hasta la 9ª y 10ª generación, no puedo tener una prueba documental de tener un ancestro judío que haya vivido 200 o 300 años atrás. No dudo sí que muchos de mis ancestros portugueses hayan tenido un origen sefaradí, lo cual es muy difícil probar. ¿Por qué? Porque la expulsión, el decreto es de marzo de 1492, y los libros eclesiásticos comienzan a partir del Concilio de Trento, en el siglo XVI, luego de 1540 a 1560. Es decir, hay 2 generaciones
que nos impiden poder llegar hasta 1492. Además de que el judío, por ejemplo, cuando se convirtió, renuncia a su identidad, a su nombre, a su apellido, y adopta el nombre de pila cristianos, o sea, incluso apellidos extremadamente católicos. Atrás de un Santa Marina, por ejemplo, bueno, capaz que hay un judío. ¿Verdad? Así que no es fácil la búsqueda de los sefaradíes, pero sí, podemos toparnos, por ejemplo, si bien no documentalmente con partidas en una línea cronológica directa, pero sí, por ejemplo, con expedientes de la Inquisición. Si, por ejemplo, si en el 1600 o en el 1700 alguno de nuestros ancestros tuvo algún problema con la Inquisición y se lo acusó de judaizar, bueno, ahí vamos a ver en el expediente, porque la Inquisición dejaba todo por escrito, ahí vamos a saber por dónde que le viene el aprendizaje del judaísmo, porque generalmente muchas veces era por línea femenina, por la línea materna. Pero, por supuesto, eran prácticas que se conservaban entre los descendientes, porque al no haber la posibilidad de transmitir la religión judía, ubicarse en la época también, ¿no? La autoridad religiosa, la prohibición de tener una religión que no fuera la oficial, y el hecho desde el momento en que se convierten, hacen una apuración de su fe original, del judaísmo. Y la Inquisición lo que perseguía precisamente a las personas, a los cristianos nuevos que no habían abandonado su fe religiosa. Así que, bueno, yo lo que le recomendaría sería un test en MyHeritage. Sí, Virginia, adelante. Consulta. Verónica, perdón. No, mi pregunta es, cuanto más personas se hacen o compran el test, ¿eso mejora los resultados? Claro, cuanto más personas se realicen el test genético, vamos a tener una mayor base de datos, o sea, toda la humanidad va a estar, ¿verdad? Exactamente, vamos a tener mucho más facilidad para lograr todas las conexiones genéticas que todos podemos tener. Porque ciertamente cuanto más... Lo ideal sería que todo el mundo pudiera hacérselo. Por eso es que cuando nos hacemos con las empresas estas, las primeras coincidencias que nos surgen son de personas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, y uno se asusta y dice, pero si yo no tengo ningún australiano, ningún canadiense, ningún norteamericano, ¿por qué me sale en las coincidencias genéticas? Bueno, le sale porque es la gente que mayormente se ha realizado sus tesis. Sí, adelante. Pero Verónica se metió en MyHeritage. ¿Se podrían como coordinar los datos si fuéramos, por ejemplo, hermanas? ¿Hay como una concordancia? Buena pregunta. Hay que tener en cuenta que las empresas son comerciales. Esto no se dedican a la filantropía. Entonces, ¿qué sucede? Cada empresa le gusta que usted se realice el test en la de ellos. Entonces, no va a haber bien que, por ejemplo, que de MyHeritage le pueda pasar a Ancestry y Ancestry tenga que procesar un test realizado en otra empresa. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, MyHeritage tiene esa facilidad o esa solidaridad, o como le quieran llamar, porque a su vez gana, ¿verdad?, otra prueba genómica. Entonces, MyHeritage sí permite exportar, digamos, los datos crudos, el raw data, que llamamos los datos crudos, de una persona que se realizó el test en Ancestry. Verónica se lo realizó en Ancestry y lo puede exportar a MyHeritage. Y ahí, una vez que lo exporta, se va a dar cuenta que tiene una medio hermana o una hermana extrema. Muchas empresas no lo han hecho, pero MyHeritage sí. También hay una plataforma aparte que está por fuera de las empresas, pero hay una plataforma donde permite gratuitamente, como MyHeritage lo hace, poder pasar todos los resultados de la mayoría de las empresas a GetMatch. GetMatch es una plataforma donde uno desde cualquier empresa puede exportar y ahí le va a dar también
las coincidencias genéticas con otra persona y le dice, esa persona se lo dijo en tal empresa. Lo ideal, yo siempre digo, y antieconómico también, es hacérselo en todas. Yo debo ser de los pocos que se lo ha realizado en todas estas. Debo de llevar como 13 o 14 empresas que me he realizado el test genético. O sea que es muy fácil que me encuentren a mí si tenemos una coincidencia, porque me lo he realizado en todas prácticamente. Y todas me han dado a su vez resultados diversos. Tampoco me han dado, ¿verdad?, una composición étnica exacta, porque también, como les decía, la genética no es matemática. Yo lo que tengo es el árbol genealógico, pero no vengo heredando la misma parte de ADN de todos mis ancestros. Entonces, capaz que documentalmente puedo ser, por decir algo, ¿no?, un 12% de Portugal, pero genéticamente, por ejemplo, para Ancestry me lo dio que soy un 4, por decir una cifra, ¿verdad? Así que sí, cuanto más personas se vengan haciendo, mejor. Y si se pueden hacer en más de una empresa, también. Todo sirve, todo suma. Sí, Y a nivel familiar, por ahí, por ejemplo, que yo me haga y mis hermanos se hagan, yo soy la única mujer de la familia, esos son los varones, ¿no? Sí. Entonces cubriríamos las dos puntas, digamos. Bueno, exactamente. Ahí está. Buena pregunta. Para que su hermano varón pueda tener el análisis del ADN patrilineal, el del cromosoma Y, va a tener que usar el segundo tipo de análisis, que es el del ADN-Y. Porque la mayoría de las empresas analiza, como decíamos recién, el ADN nuclear o autosómico, que es el que venimos heredando de casi todos, menos de las dos puntas. Pero Family Tree DNA se especializa en los cromosomas sexuales, o sea, el ADN mitocondrial y la línea patrilineal, el mejor, exactamente, la mejor es Family Tree DNA. Si uno quiere saber, por ejemplo, la ancestra número 512 en 10ª generación por línea materna, bueno, hacemos el test de ADN en Family Tree DNA. Y su hermano, si quiere saber, por ejemplo, en la 10ª generación por línea paterna, cuál es el haplogrupo paterno, ¿verdad?, lo va a tener que hacer también en Family Tree DNA. Más o menos en un par de parámetros. Si tenemos aquí, ¿viste?, que por lo menos lo compartiríamos. Exacto, sí, usted no lo tiene porque es XX. Claro, pero su hermano y los hijos de su hermano varones también. Con el del cromosómico nos daría dos puntas de la misma lana, supongo. Exactamente, exactamente. Que se puede hacer el mitocondrial y él se hace el del cromosomal. ¿Ah? Enrique, Sí. Hay 3 preguntas de las personas que están en forma virtual. Sí. Una, dice, si yo quiero encontrar a mis abuelos maternos desconocidos por el test, ¿me puedo enterar? Se puede enterar, claro que sí. Tiene que ganarse, como yo digo, la lotería y la revancha de Reyes. ¿Ah? O sea, estamos hablando de no más de 20 millones de personas que se han realizado el test. ¿Qué posibilidades hay de que alguien descendiente de esos abuelos maternos, que capaz que se habrán casado o vivido en el siglo XX, obviamente en la década de 1930 o 40, qué posibilidades hay que personas nacidas después de 1930-40, dependiendo dónde, se hayan realizado el test? No es lo mismo que sea en Estados Unidos, que sea en la China o en África. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Integro una asociación civil que se llama Nuestra Primera Página. Nuestra primera página se dedica a eso, a la búsqueda de familiares biológicos, o sea, niños que fueron dados en adopción, ya sea en forma regular o irregular. Todos sabemos lo que han pasado en otros países en el Cono Sur en los últimos 40 años, ese periodo más oscuro de nuestra historia, donde se arrancaron niños, ¿verdad?, y se los dieron a otras personas. Hoy en día tenemos la posibilidad, bueno, está con las aulas de Plaza de Mayo, ¿verdad?, etcétera, etcétera, pero no solamente de ellas, sino que también hay asociaciones que se dedican
a encontrar familiares biológicos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una muchacha, tengo casos que me han llegado, ¿verdad? Que me dicen, yo sé, me enteré de grande, de que mi mamá biológica me dio a luz, era muy pobre, y le dijeron que yo había muerto. Inmediatamente me dieron en adopción. Por supuesto, eso es algo irregular, ilegal, y la madre se fue creyendo que su hijo o hija estaba muerto. Y hoy hay gente que busca a su madre biológica. Eso puede estar viva. Yo integro esa asociación y tuve la suerte, un caso que me asignaron hace menos de 3 meses, un uruguayo, y le dije, llevaba más de 25 años buscando a sus padres. Ya era adoptado y su familia le dijo que era adoptado y no le dio muchos datos de su madre, que lo había dado voluntariamente en adopción. Yo le dije, ¿por qué no probás la empresa 23 años? Esas cosas no puedo haber dicho otra. Se me ocurrió decirle 23 a mí, porque él ya tenía Genera, que se hace acá en Uruguay, y tenía la de Family Tree DNA. Dije, probate con 23 a mí. Bueno, tenía una alumna de él desde Estados Unidos, le viene con el test, se realiza la prueba, la alumna se fue, esto fue hace menos de 2 meses, y hace 15 días viene el resultado, un medio hermano, bingo, un medio hermano, no estamos hablando ni de tío ni de primo lejano, no, un medio hermano totalmente coincidente con él y por línea materna, o sea, llegamos a la mamá de él. Yo le dije, mira, lo que te pasó fue un milagro, ya sacaste 2 loterías y 2 revanchas de leche, porque eso no se da nunca, es muy raro que se dé. Bueno, hoy en día, gracias a estos análisis de ADN, tenemos esa gran posibilidad para descubrir familiares biológicos o secretos familiares. Si uno quiere saber, por ejemplo, quién fue su bisabuelo, que no figura porque su abuelo figura como hijo de padre no conocido, se quedó sin saber. Bueno, es una valla genealógica que hoy en día la podemos solucionar, o por lo menos intentar de solucionar, porque no creo que te pase. O sea, se tienen que alinear muchos planetas y la suerte estar de nuestro lado. Es decir, el 80-90% es suerte, pero a la suerte hay que tentar, hay que ayudar. Sí, perdón, eran 3 preguntas y ¿Puedo terminar de decir sí. la otra es, bueno, para que contesten bien rápido, ¿qué costo aproximado tienen los tests? como son empresas comerciales, aprovechen las ofertas. Estén prontos en el día de San Valentín, Acción de Gracias, Navidad, Reyes, porque siempre baja. Sí, todo esto baja porque son ofertas. Y lo que es peor, la gente se hace los test genéticos en Estados Unidos porque está de moda. No tienen ni idea de qué es. ¿Ustedes creen que la gente que se hace un test en Estados Unidos sabe lo que está haciendo? Esta persona que les acabo de decir, ¿ustedes creen que se hizo el test para buscar a su medio hermano? No, le habrá dado el gran shock cuando se enteró que tenía el medio hermano. Porque allá se regalan los test genéticos, como regalar una camisa, un perfume, y la gente se hace, no sabe ni para qué sirve, y después se encuentra con noticias que no esperaban. Por eso les dije al inicio, ¿están preparados para realizar su test genético? Bueno, más o menos el costo entonces... Sí, perdón. Por ejemplo, ahora creo que estaban con ofertas en las empresas, no me acuerdo por qué mes. Ahí está, por el Zenpatec. Ahí está, muy bien. Creo que valen más o menos $49. Todos están más o menos en lo mismo. Ojo, el autosómico, los de cromosomas sexuales son más caros. Ahí, el Big Y y el full mitocondrial DNA, ese sale más, puede valer 120 o 150. Les ofrecen salud también, un plus de salud y todo, pero entre 40 y algo de dólares y $160 pueden realizarse desde el más caro hasta el más barato. Bueno, y la tercera pregunta es si MyHeritage realiza el test de ADN autosomal y qué empresas trabajan en Argentina. Bueno, a ver, MyHeritage, como digo, tiene el laboratorio en Houston.
Texas. El gran problema, que más que nada acuciante para quienes somos consumidores de test genéticos, es la aduana, es nuestro gran enemigo. La aduana acá uruguaya es el primer gran enemigo que tenemos porque te bloquea la entrada de los test genéticos. Primer punto. Segundo tema, ¿cómo lo enviamos? Porque, bárbaro, capaz que viaja algún familiar y te lo trae, etcétera, etcétera, pero ¿cómo lo enviamos? Bueno, el correo, que antes lo hacíamos por correo, o por DHL, el DHL dice, no, si es una muestra, tiene que venir con la firma de un médico, con salud pública, certificado que la muestra no tiene ni bacterias, etcétera, etcétera. O sea, tiene que venir con un aval de salud pública. O sea, hoy en día nos vienen a complicar la vida, cuando antes no tenían ni idea ni de lo que se trataba. Yo he mandado cantidades desde el 2017 hasta el año pasado, he mandado muchísimos test y nadie sabía ni lo que era, ni en el correo ni nada. Pero se ve que a poca somos más uruguayos que estamos consumiendo y se dieron cuenta de que, bueno, tiene que pasar por la órbita del Ministerio de Salud Pública, o sea, nos han puesto trabas. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ustedes me dirán, bueno, desde Uruguay, ¿cuál es la mejor solución? Y bueno, genera porque está acá, o sea, ustedes se tienen que despreocupar de traer un test de Estados Unidos, esperar que alguien viaje, que lo traiga, que lo lleve. Genera hoy, acá, ustedes lo consiguen por la web, se lo mandan para su casa, y después ellos se hacen cargo y lo envían. No me pregunten cómo sortean los Pero controles. Genera abarca cualquiera de los tres. Genera no, tiene el autosómico. No, no, no. Pero lo bueno de Genera, que lo tiene también 23andMe, le da por lo menos el haplogrupo paterno en el varón, y en ambos casos, varón y mujer, nos da el haplogrupo materno. Sí. No nos estudia como Family Tree DNA, ¿verdad? Todo una evolución del linaje patrilineal o el linaje materno, pero por lo menos nos da con el haplogrupo. Por eso digo, Genera es una muy buena opción. Es casi como 23andMe porque nos da no solamente los 22 pares, sino también por lo menos nos informa el haplogrupo paterno y materno. Entonces, si ustedes me dicen desde Uruguay que es lo mejor, bueno, yo hoy les digo Genera, si ahorran todos los demás problemas, porque también está otro tema. Hay empresas que no permiten que los test salgan de su país. 23andMe prohíbe que el test salga de Estados Unidos. Me pasó a mí con un alumno de mi curso, yo tengo a mi madre que vive allá, me manda el test, se lo doy a ese alumno porque lo quería, y yo le dije, dámelo, se lo mando por correo a mi madre, y ella que lo manda. Dice, bueno, pero, a ver, dice, ¿cómo ellos me pueden negar? Yo no quiero molestar, digo, yo puedo ser norteamericano, estar viajando y lo mando desde otro país. Porque vos, mira, yo que vos no me arriesgo, pero arriesgate. Y yo le anularon la muerte. Porque ese test salió de Estados Unidos. O sea que si yo voy a Estados Unidos, me voy los otros dos allá, no me puedo traer los resultados en Cristo. Pero se lo manda por mail. Si voy yo, sí. Sí, usted va 15 días, o sea, pídalo antes, porque eso Sí. demora un par de días. La muestra. Pero si ya sabe en qué hotel está o si tiene algún familiar, lo más común es que se lo mande a un familiar. Usted va a lo de ese familiar, se lo hace, lo envía y los resultados vienen al mes y medio a su mail. O sea, eso es lo mejor. Había dos preguntas. Perdón, especiales. sí. Tengo dos preguntas. Una es, más o menos se sabe cuál de esas empresas tiene la mayor base de datos, o sea, son números de identidad para tener un poco más de, digamos, Bueno, yo creo que Ancestry es muy buena, tiene muchísimos, tiene muy buena base de datos. MyHeritage es más reciente. Entonces no tiene capaz que los tantos millones que pueda tener Ancestry, pero tiene la ventaja, MyHeritage, que pegó muy fuerte en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Hay más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos, entonces nosotros vamos a tener mucho más relación con un mexicano que vive en Estados Unidos, con un argentino, un uruguayo, un chileno que está viviendo allá de hace muchos años, que por ejemplo con un descendiente de un escocés que está viviendo en los Estados Unidos y en la 8ª generación, o de un irlandés o de un polaco
o de un ruso. O sea, por eso insisto que MyHeritage para nosotros, para lograr buenas y mejores coincidencias genéticas, insisto en MyHeritage, vale la pena. La segunda, sí. Yo me hice acá en el mitocondrial en el departamento de antropología. Facultad de Humanidades, sí. Y me hice el 23 años porque todos los que me lo trajeron. Bien, tuvo mucha suerte. Por la parte paterna, o sea, del 23 años, yo más o menos genealógicamente lo tenía resuelto y coincidió Por los resultados que le aunque dieron. no me lo hice que por el lado paterno, solté que por ahí, ¿no? Ahora, una cosa que yo tenía mucho interés era la parte materna, que era la criolla, digamos, el departamento del mitocondrial me dio que tenía, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? 35% acompaña directamente en las madres. El ADN de 23 a mí me dio Portugal, español, sin definir ningún lugar. ¿No? Pero más o menos una parte. El indígena, que a mí me interesaba saber si tenía, el mitocondrial me dio que no tenía. El autosomal me dio 8,2%, pero como tantas otras cosas, me dice 8,2%, pero no define ningún lugar, ni siquiera el continente, ni siquiera me dice si es Norteamérica, Sudamérica, y dentro de Sudamérica menos. Yo le volví a preguntar, porque no. Eso fue con 23 años. Bueno, 23 a mí ahora está afinando las poblaciones indígenas. Por eso digo, un test que uno se haya hecho hace un par de años, los resultados que tenía en el 2017, hoy se los van actualizando en base a nuevos test y nuevas bases de datos que van aumentando la exactitud de estos resultados. Exactamente, cada 2 años o año y medio se le actualiza con su ancestría. Yo, por ejemplo, tenía en 23 a mí que tenía un 3,4% de indígena. Bueno, hoy pasaron varios años y hoy me dice, sus ancestros son probablemente y me ponen en el mapa, Uruguay, en primer lugar, y dentro de la Argentina me marcan 3 provincias. Provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba en segundo lugar y provincia de Santa Fe. Y son precisamente los 3 donde tengo documentación de mis ancestros indígenas. Yo volví a consultar, con eso me conozco 8,2 y después El 8,2 de su universo ancestral, que ya sabemos que no viene por su mamá. No es de su mamá, por lo menos la línea materna. De su universo puede ser que sabe de dónde. Padres, sí, pero probado, o sea, con documentos y todo, por ejemplo, son todos determinables. Entonces, Y esos indígenas que tiene usted, documentalmente hablando, ¿de dónde son? Cero. No, pero a ver, documentalmente, ¿usted tiene su árbol genealógico hecho? Sí, pero del lado materno, porque eran criollos, que pudiera haber algunos no documentados, ¿no? Ni tampoco de referencia, nada más que por ser de acá. Sí, no, pero no es suficiente. Para que la genealogía genética nos tenga de utilidad, nos sirva, uno tiene que tener una buena base de genealogía tradicional. O sea, la genealogía genética, ¿qué viene a hacer? No sustituye la genealogía genética. Yo primero tengo que conocer mi ancestría. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo ideal es llegar por lo menos a la 7ª generación, si se puede más mejor. Pero cuando digo la 7ª, quiero decir toda la línea. Los abuelos de los tatarabuelos, es decir, de 16, la siguiente 32 y la siguiente 64. Uno cuando tiene un universo ancestral de 64 ancestros, que ojalá sean todos diferentes también, porque después viene el tema de la endogamia, donde tenemos, ¿verdad?
Me van quedando 10 minutos y no he comenzado. Me dicen que me quedan 10 minutos y no he comenzado. Pero bueno, sí. De vuelta, por lo menos me podemos decir de qué continente. Bueno, los indígenas son americanos. Dice Eso es americano, pero puede ser americano del norte. bueno, lo que pasa que dentro de las posibilidades de llegar a la mancha occidental. Pero creo que sea el continente. Podrían ser. sí, puede ser. Pero me dicen que no. Generalmente, por sus datos, obviamente que sus antepasados, que es uruguaya, tienen criollos viejos, todos probados por Uruguay, van a ser de la zona, digamos, de La Plata. Puede ser amazónicos o pueden ser mesoamericanos, o tal vez sean fueguinos hacia el sur, o más bien de la Patagonia. Se me ocurren las tres posibilidades grandes, mayores, pero la ciencia va a ir afinando cada vez más en la medida en que más personas se vayan realizando genéticos. Bueno, eso es en base a las empresas de las cuales tenemos posibilidades para hacernos test genéticos, y también esta facultad que solamente se dedica, porque está específicamente en búsqueda de ancestrías indígenas. Entonces, si uno tiene la presunción de tener un ancestro indígena, sobre todo por línea materna, se lo hacen sin ningún problema, así porque se lo hacen hasta gratis. Hoy están buscando algo mucho más difícil, que es la ancestría indígena por línea materna. Buscan linajes paternos indígenas, o sea, varón, hasta el día de hoy. No han encontrado más de 3 familias. ¿Eso qué quiere decir? Que el mestizaje que se produjo en Uruguay es de mujer criolla, mestiza o indígena con el hombre que viene desde Angola. Por eso es que en general en Uruguay y en el resto de América, o sea, el varón es el que viene y se casa o se une con una mujer criolla. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué utilidades entonces podemos darle a la genealogía genética? Es decir, una vez que tenemos un árbol medianamente elaborado desde el punto de vista de la genealogía documental. Por ejemplo, un primer estudio, la genética como fuente auxiliar de la genealogía. Es decir, la genealogía genética viene a auxiliarnos en la genealogía tradicional. Nos comprueba que lo que venimos diciendo de que tenemos ancestros españoles o italianos, bueno, capaz que un test nos marca la misma cifra que teníamos documentalmente. Tenemos también cuando la genealogía coincide con la genética, es decir, en el caso suyo que decía que tenía ancestros indígenas, pero no pudo probar que fueran por línea materna. Ahora yo le voy a presentar un caso que sí, yo tenía que, por ejemplo, mi padre y mi tía tienen una niña femenina que era indígena. Lo tenía probado documentalmente y por test de ADN salió. O sea, viene a corroborar, o sea, la genética, en este caso, viene a corroborar una investigación genealógica ya realizada. Y por último tenemos un tercer caso donde la genealogía genética viene a tirar abajo todo un árbol genealógico ya preestablecido y cuidadosamente elaborado con fuentes documentales. ¿Por qué? Porque uno cuando hace genealogía pública. Es decir, yo tengo una partida fue pura, hace 150 años, fue 4 meses después del nacimiento del párvulo, y el cura ¿qué hace? Bueno, viajó, porque las jurisdicciones eran muy amplias, por ejemplo, viajó 10, 15 leguas, y ahí llegó, hizo el sacramento a todos los niños que habían nacido en los últimos meses y que declararon a los dos, ese niño cito, por ejemplo, del matrimonio de tal o cual. Pero nosotros, haciendo genealogía, vemos que la madre tenía 55 años. Entonces, ¿cómo va a ser hijo de una mujer de 55 años? Lógicamente, no es posible. Pero fue lo que le dijeron al cura. El cura aceptó lo que le dijeron. O muchas veces lo hacían también por edad.
Porque la filiación natural, hoy en día no hay diferencia, por lo menos legal, sí puede haberlo social, pero ante la ley no hay diferencia entre un hijo legítimo y un hijo natural. Pero imagínense ustedes, 150, 200 años atrás, la afrenta que eso suponía para la familia de que una hija soltera hubiera quedado en sí. Eso había que taparlo, había que ocultarlo. Y el nacimiento de la criatura muchas veces quedaba inscrito como hijo de los abuelos. Capaz que en un test de ADN mitocondrial, siendo que si la mujer y la madre mujer nos va a dar exactamente igual. Pero en el autosómico no nos va a dar igual. Bueno, y por último, como decíamos, tenemos los casos en que un análisis de genealogía genética nos viene a tirar abajo la ruta. Lo vamos a ir viendo cada uno para que se hagan una idea. Casos reales, ¿no? Que, o sea, basados en mi propia genealogía y en mi propia experiencia. El primer caso, la genética, el auxilio de la genealogía. Es decir, acá estamos hablando de una línea trunca, que era el papá de mi tatarabuela, Nicolasa Herrera. Mi tatarabuela era hija de Martín Veracochea, es decir, era hija natural, porque solamente fue reconocida por padre. Le costó muchísimo poder llegar al su padre biológico, ¿verdad? Porque no figuraba en ningún lado, no la había reconocido. Lo único que sabía que era un vasco, es más, había tenido ese nombre porque una hermana de ella figuró alguna vez que otra con el apellido Veracochea y Herrera. Entonces dije, acá tenemos, y aparte ponía que sus abuelos, los abuelos de su hijo eran Martín Veracochea español y Paula Herrera oriental. O sea, dije, bueno, acá tenemos el padre biológico. O sea, acá estamos ante un caso de una filiación natural. Se puede aplicar también en el caso de una adopción. Bueno. No podía, tenía aquí una valla infranqueable, una muralla de ladrillo, como se llama en estos casos, y no podía seguir adelante con este vasco. Al punto que lo investigué documentalmente durante cerca de 30 años, tengo un libro escrito que se llama Un vasco anónimo en la aventura americana, donde doy cuenta, ¿verdad?, de todos los poquitos hitos que pude descubrir de este buen señor, que me ha sacado canas verdes a lo largo de estas décadas y que documentalmente nunca pude llegar a más. Porque Martín Veracochea, hay diferentes familias Veracochea en País Vasco, en Navarra, en el sur de Francia, o sea, Veracochea, que es el casa de abajo. Entonces, también, digo, yo tenía identificado mínimo 7 lugares, 7 zonas geográficas, donde el apellido tenía presencia. ¿De cuál de esas 7 zonas geográficas había nacido Martín? No lo podía determinar documentalmente. Vamos a ver entonces qué pasó. Un primer test que me realicé en Ancestry hace un par de años me dio una coincidencia genética con una usuaria de Puerto Rico. Una usuaria que tenía prácticamente todos sus ancestros en Puerto Rico y en España, pero especialmente una rama que lo tenía en el Valle del Baztán, en la frontera con Francia. Teníamos una coincidencia muy mínima de 7 centimorgas, porque estas medidas, hay una unidad de medida que se llama centimorgas. Cuanto más centimorgas tenemos, más coincidencia genética hay. Por ejemplo, si es 2000 y pico, ya es una relación madre-hijo. Si hay, por ejemplo, 800, es un hijo hermano. O sea, dependiendo de los números, o sea, no tengo bien las cifras, pero por ejemplo, 200, estamos hablando de un primo segundo. ¿Verdad? 100, capaz que es un primo tercero. 7, estamos hablando de un primo octavo o más. El mismo test me dio con otra usuaria de Estados Unidos, de la zona de Nuevo México. Nuevo México era parte de México primero y anteriormente de España, o sea que esta gente que hoy es norteamericana tenía ancestros latinos. Bueno,
con una familia de Estados Unidos, de ascendencia vasca también, teníamos 18 centimorgans en común. O sea, la cifra aumentaba un poquito, y ambos, la familia de Estados Unidos y la gente de Puerto Rico, tenían el mismo tronco común, los antepasados de Berecoechea, precisamente en el Valle del Baztán, en Navarra, en el pueblo de Siga, ¿verdad? O sea, los dos árboles llegaban a Siga, era una de las 7 posibilidades que yo tenía para el origen de mi Martín Berecoechea. Seguimos adelante. Acá tenemos entonces cuál era el tronco común de un Martín Felipe Berecoechea, que bien pudo haber sido el mío. Yo tenía que el mío era Martín Berecoechea. Pero acá tenemos un Martín Felipe que era precisamente del Valle del Baztán. Si bien había nacido en el pueblo vecino de Irurita, toda la familia para atrás era de Siga, y llegábamos al tronco común con la usuaria de Puerto Rico a un matrimonio del año 1682. O sea, estamos hablando de 11 generaciones atrás. Vean ustedes cómo el ADN viajó en 11 generaciones, ¿verdad? Y ahí llegamos a un tronco común. Seguimos adelante. Pero no conforme con eso, porque uno dice, bueno, 7 centimorgans, 18, estamos en el umbral de un piso, ¿verdad? Que no es una prueba concluyente, por lo menos a mí no lo veía como tal. En toda mi familia había realizado test genéticos, ¿verdad? Mi familia paterna, y no daba, ¿verdad?, con otro usuario que hubiera tenido una cifra apreciable. Cuando llamo de cifra apreciable, hablo a más de 40, de 50, 60, porque ahí ya estamos llegando prácticamente a primos terceros. Bueno, tuve la suerte de tener a una de mis alumnas, que es prima tercera mía, y su tía estaba viva. Su tía, que es prima segunda de mi padre, estaba viva, está viva de más de 90 años, y ella le hizo el test genético a una prima segunda de mi padre. Y, oh casualidad que dio, esto es muy reciente, ¿no? Dio con un señor nacido en Francia, André Berecoechea, nada más ni nada menos que 48 centimorgans de coincidencia genética. O sea, una cifra muy apreciable. Este buen señor, que nunca me respondió, no sé por qué motivo, porque hay gente que, repito, se hace el test genético y nunca visita más la cuenta. Se olvida que se hizo el test, porque el señor estará muerto también, porque tenía como 80 años o más. Bueno, el hecho es que le empecé a hacer su árbol genealógico. Tenía él sus primeras líneas, creo que hasta sus bisabuelos, y yo le seguí el árbol genealógico. Y me encuentro precisamente con que ese Berecoechea, nacido en Francia, sus ancestros eran también del Valle del Baztán, de la misma casa solar Indacoa, en el pueblo de Siga. O sea que, punto final, ya está. Pero lo que les quiero decir, la importancia de testear a toda la familia, porque ni yo, ni mi padre, ni mi tía, ni un primo hermano de mi padre, y creo que otro familiar también directo, nunca tuvimos coincidencia genética con este señor francés. Pero una prima segunda de mi padre sí la tuve. O sea, hay que ampliar el rango de búsqueda, porque capaz que ella heredó lo que nosotros no heredamos. Ese segmento que nos faltaba y no teníamos ninguno de nosotros, lo heredó una prima segunda de mi padre. Y la sobrina de ella, que es mi alumna, no lo heredó tampoco. O sea, su sobrina carnal no lo heredó. O sea, es un misterio la verdad. Por eso, medida cautelar, hagan el test a la gente mayor. Seguimos adelante. Este es el primer caso que hoy puedo decir está resuelto gracias a la genealogía genética. Es decir, lo que no pude avanzar o lo que tenía claro en 7 líneas o en 7 zonas geográficas, hoy lo puedo probar por un test genético. Estamos hablando de unas cuantas generaciones, ¿no? Se dan cuenta que el tronco común
Es un matrimonio en siga del año 1761. Fíjense, la prima segunda de mi padre, ¿cuántas generaciones tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Hay que llegar hasta la 6ª generación al tronco común. Ellos son entre sí primos quintos. Y la genética los marca en una coincidencia de 48 centímetros. Pero su sobrina ya no tiene nada. O sea, se perdió. El segmento ese, ¿verdad?, del tronco común, se perdió en la siguiente generación. No más que estaba vivo, si no hubiera seguido en años. No vuelve a aparecer en la generación siguiente, ese faltante. Puede que sí, puede que no, es raro. Puede que sí, puede que no, porque se va recombinando. Hay recombinaciones y no sabemos. Yo, por ejemplo, hay veces que tengo mayor coincidencia genética con un determinado usuario y sé que me viene por línea materna y mi madre tiene un poquito menos que yo. O sea, yo heredé más que mi madre, que no tendría que ser así. Por eso insisto, esto no es matemática. No me pregunten por qué. Son los misterios de la ley. Y ahí tenemos entonces toda la línea que le pude reconstruir a él hasta llegar al tronco común. ¿No? O sea que el libro que había escrito en el 2015 no había podido finalizar porque planteaba las posibles hipótesis para futuras investigaciones. Hoy lo pude probar gracias a la genealogía. Seguimos adelante. Vamos al segundo caso, lo que hoy decíamos del ADN mitocondrial y que se puede hacer aquí en humanidades. Pero yo recomiendo a la empresa Family Tree DNA que se especializa en los cromosomas sexuales. Hay un test que es el FUL, el Mitochondrial DNA FUL, que analiza específicamente varios de los marcadores, ¿verdad?, de la línea matrilineal. Entonces, acá tenemos, como hoy decíamos, ¿verdad?, desde nosotros, hombre o mujer, la madre, la abuela materna, la bisabuela materna-materna y la tatarabuela materna-materna. ¿Sí? Solamente la línea materna, o sea, es la número 512 en la 10ª generación, y dejamos afuera todo lo demás. Seguimos. Yo les había comentado que mi padre y mi tía, en este caso, documentalmente, yo tenía que, por las líneas femeninas, es decir, mi abuela materna, mi bisabuela materna, mi tatarabuela, todas ellas descienden de una ancestra en común, ¿ah?, que se llamaba María Rosa Loza y era natural del Río Segundo, en la provincia de Córdoba. O sea, una indígena que había pasado del sur de Córdoba a Buenos Aires con su marido y sus hijos, y de la provincia de Buenos Aires pasaron a la zona de Canelones, específicamente el Cano. Es la ancestra de Martín Aquino, el último matrero, que se decía que era indio. Bueno, acá tienen la prueba de que Martín Aquino era indio. ¿Tá? Entonces, esta línea es la que comparto con Martín Aquino. Martín Aquino viene por acá, sigue acá en la rama de los Aquino, pero bueno, el hecho es que yo sabía que era indígena. Nunca pude probar de qué parcialidad era en Córdoba, pero lo que tengo es la documentación de ella como indígena. Todas las partidas figuran como. El análisis de humanidades, realizado primero a mi tía, le daba, era del haplogrupo A2. Era muy común en indígenas, por ejemplo, guaraní, pero no necesariamente guaraní. Después, el análisis de Family Tree fue un poquito más específico, pero hoy en día no tengo la posibilidad de decir de qué parcialidad, ojo, no ella, sino la madre de ella, la abuela de ella, la bisabuela, la línea materna a partir de María Rosa. Porque capaz que ella era guaraní, pero basta con que una mujer, la madre de la madre de la madre, hubiera sido de otra parcialidad. ¿Tá? Pero por lo menos era indígena.
sea, lo que yo había hecho en mis investigaciones me lo corrobora la genealogía genética. Seguimos adelante. Por supuesto, yo no lo heredo porque mi padre, al ser XY, yo heredo el X de mi madre. O sea, yo tengo un haplogrupo europeo porque lo tengo en mi madre. O sea, de ascendencia italiana. O sea, el X, este haplogrupo muere con mi padre porque yo soy varón. Pero mi tía se lo pasa a sus hijas mujeres y sus nietas mujeres. Acá tenemos el análisis de humanidades, ancestría indígena del haplogrupo A2. Haplogrupo disperso en toda América, es uno de los haplogrupos fundadores que contaban los primeros habitantes del continente, vinculado, por ejemplo, está muy presente en los guaraníes. Hoy que hablábamos de qué parte de, y bueno, puede ser capaz de toda América, porque la población viene bajando, ¿no? Es decir, desde la Siberia, a lo largo de miles de años, vinieron bajando. Entonces, este haplogrupo está en toda. Yo lo tengo en Córdoba, pero capaz que de más arriba venía de mucho más hacia el norte. Seguimos adelante. Acá tenemos, en la documentación que yo tenía, el casamiento de esta María Rosalosa, fíjense ustedes, casada en 1740, ¿verdad? Dice, Asensio se velaron. Asensio era el marido. En 2 días del mes de marzo de 1740, habiendo precedido información y corriéndose las 3 amonestaciones dispuestas en derecho case in facie ecclesia a Asensio Pardo, esclavo de don Francisco de Loza, ahí tengo también sangre negra, evidentemente, cosa que no sabía, con María India, hija de Magdalena India, del servicio del dicho don Francisco de Loza. Fueron padrinos Tomás Pardo Libre y Francisca Parda, esclava de doña Juana Santillani, para que conste lo firme. Firmado Juan de Molina. O sea, ahí tenemos el matrimonio de María Rosalosa y su hija, María del Tránsito, que era mestiza, siempre figuró como mestiza, porque claro, era hija de madre indígena y de padre pardo, que muchas veces incluso figuraba como mestizo y en alguna partida figuraba como español, porque las castas también, ¿verdad?, dependía un poquito de la posición social que tenía. Si la familia había sentido socialmente, nadie lo iba a tratar de pardo. O sea, era más bien un mestizo o se hacía pasar por español. Siempre hubo un corrimiento de castas buscando llegar a ser blanco. Bien, ahí tenemos entonces la prueba de que la genética coincide con la genealogía. Vamos al otro caso. No me quiero pasar. Bueno, esto también es otra partida del Río Segundo de Córdoba. Es una defunción de un hijo de este matrimonio, ¿verdad? Del año 1767, ¿verdad? Donde José Pardo, hijo de José Asensio Maidana y de Rosa Loza. O sea, ven ustedes cómo el Pardo esclavo de don Francisco Loza ahora toma otro apellido, Maidana, que no sabemos por qué. Se ve que se liberó, le dio la libertad y tomó otro apellido. ¿Ah? Así que, y dice Pardo, no dice esclavo. Se dan cuenta que también es otra. O sea, ahí vemos cómo la vida también, en la secuencia de vida, uno deja de ser esclavo y pasa a ser libre. Y toma otro apellido. Seguimos adelante. Bueno, al no tener yo una ancestría mitocondrial indígena, sí mi padre y mi tía, pero yo no la tengo, como en el caso que la señora decía, yo tengo un 8% indígena y no es por lo mitocondrial. Bueno, puede ser por todos los demás ancestros. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Porque a mí los genes de María Rosalosa me llegan. Entonces, para las diferentes empresas, fíjense lo que me marcan a mí de mi ancestría indígena del ADN autosómico. En 23 a mí, como le decía, me marca el porcentaje, pero me dice, está entre la 6ª y la 8ª generación y me pone entre las provincias a Córdoba. O sea, para mí es brillante. No me pregunten cómo lo hicieron. ¿Cómo se dieron cuenta?
porque aparte es una empresa de Estados Unidos enfocada en el mercado norteamericano. O sea, cómo quiero o cómo se imaginaron que mis ancestros indígenas pueden proveer. No me pregunto. MyHeritage me da que tengo un 3,2 y me lo divide en mesoamericano, es decir, toda la zona de los Andes, mesoamericano en 1,7 y de la Amazonía, o sea, lo guaraní, en 1,5. National Geographic son cifras más cautas, me lo marca en un 2% y no especifica más nada. Ancestry me lo da en un 4% y dice que es de los Andes. GPS Origins es otra, me da un 4,3 y no me dice de dónde. Family Tree DNA, fíjense acá lo que veíamos, me dice de norte y de Centroamérica. Bueno, el haplogrupo A2 está presente en todos lados. ¿Ah? Y 24 Genetics me dice acá que puede ser peruano o fueguino. O sea, peruano y fueguino. Si de los Andes, fueguino es decir, en el extremo sur de América. Todas las empresas vendieron, por lo menos en lo indígena, resultados y símiles. ¿Ah? Seguimos adelante. Por eso digo, no se casen con una empresa. ¿Ah? O sea, ténganlo como referentes, es una referencia. Parte de esto va a ir evolucionando. Por eso es la importancia de tener el árbol genealógico bien elaborado. Ahora vamos a lo más difícil. Se nos viene la estantería abajo. ¿Ah? Imagínense un genealogista que tiene todo el árbol genealógico bien estructurado y dentro de poco viene la motosierra y nos talla el árbol. Bueno, acá tenemos el caso inverso, lo que veíamos recién, es decir, el caso de la genealogía patrilineal. Padre, abuelo, paterno, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera. Vamos entonces a la prueba genética sometida, en mi caso, aquí estoy yo, ¿verdad? Padre, abuelo, bisabuelo, y el tronco común, que son mis tatarabuelos, todos vascos, de la zona de Oñate, en el País Vasco, apellido Yarza. Bien, un matrimonio, o sea, mis tatarabuelos casados en 1813, y yo para compararme, tenía que conseguir un varón de mi apellido, descendiente de alguno de los hermanos varones de mis bisabuelos, el cual no tenía ni idea si existían o no. Empecé a buscar, y llegué con el último varón que estaba bien, porque todos habían tenido mujeres, entonces ya iba cachando lo que servía, y llegué precisamente al hijo de un primo tercero, que es un poquito menor que yo. Vive en el mismo lugar, en Oñate, toda la familia vivió ahí. Nosotros no sabíamos ni que ellos existían, ni ellos sabían que nosotros existíamos en América. Bueno, me contacto con él y acepto someterse a la prueba de National Geographic primero y de Family Tree en Italia, o sea, las dos. Vamos a ver los resultados de la prueba de ADN. Y acá tenemos, por ejemplo, este pariente le da que es del haplogrupo R. Family Tree DNA fue un poquito más específico. En cambio, el mío me da que soy del haplogrupo I. Somos de haplogrupos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las dos líneas es por mí. Como el de Yarza, yo soy Yarza, los dos no podemos. Algo pasó en el eslabón de la cadena genealógica por el cual, ¿verdad? Uno de los dos queda. Y es así. Así es simple. Ustedes me dirán, ¿puede ser la línea D? Sí, ¿por qué no? No sabemos. Sí, sí, puede ser la D. Sí, sí. Yo dije, bueno, claro, puede ser la D. Muy bien, Gustavo. ¿Por qué la realeza no se hace estudio genético? Es obvio que no se van a nadie en su sano juicio de la realeza se va a someter a un estudio genético. Evidente. Hablando de esos temas.
el sobrino de Napoleón, ¿verdad? El que se quedó después con Francia, que fue un gobernante luego de 1849, era sobrino, por eso es que lo nombra como jefe de Estado. Bueno, hoy sabemos que Napoleón, ese descendiente, no era sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Ah? Bueno, entonces, a lo que voy. La frecuencia de este usuario coincide en un 70%, el haplogrupo R1b es del 70% de los varones del País Vasco. O sea, le va ganando 5-0 y faltan 2 minutos para terminar. ¿Ah? Y el mío viene del centro y del noreste de Europa, donde está más presente. O sea, está muy presente en Alemania. Quiere decir que la familia del paterna es la correcta y la mía algo pasó en el medio, en el deslave. Seguimos. Acá tenemos, fíjense ustedes, lo marcado en el R, más del 70% en la zona precisamente del nacimiento de mi bisabuelo. Bueno, ahí ven ustedes 3 casos. Un primer caso donde pudimos derribar una muralla genealógica, que no teníamos manera, funciones naturales, en adopciones, o en familias que han sido, por ejemplo, con el Holocausto, divididas y nunca más han sabido una de la otra. Por ejemplo, después de la guerra de Corea, muchos niños coreanos los llevaron y los adoptaron familias suecas. Hoy esos coreanos de 70 y pico de años se están reuniendo gracias a la genealogía genética con familiares que habían quedado en Corea en la guerra. Los judíos también, están con los armenios está pasando otro tanto, ¿no? Por eso insisto que la genealogía genética tiene fuentes también y permite reunir familias, como el caso que yo les conté recién, o sea que una persona encontró a su medio hermano y a su madre que aún está viva. La historia no terminó en forma feliz porque ni el hermano ni la madre no le han escrito todavía, pero bueno, eso es otro tema. Pero se llegó a la verdad. Entre las conclusiones, y ya estoy más que pasado la hora, acá, pero bueno, las ventajas del empleo de ADN en estos 3 tipos diferentes de estudios, por eso yo les decía, depende de para qué uno, o sea, de qué es lo que estamos buscando, va a ser el que tengamos que tomar. Corroborar una investigación genealógica previa. Puede servir para eso en el caso de que, por ejemplo, en el que yo le planteé de la ascendencia indígena materna de mi padre y de mi tía, lo pude probar documentalmente y genealógicamente. O sea, se viene a corroborar. Puede proporcionar pistas para guiarnos en una investigación. ¿Qué pasa si nos están saliendo muchas coincidencias genéticas en una región que no tenemos conocimiento? A mí, por ejemplo, me sale un grupo genético en MyHeritage en Faro, en el sur de Portugal. No tengo absolutamente a nadie en Faro, en el sur de Portugal. A nadie. Pero bueno, ¿qué estará pasando acá? O sea, dejo la ventana, ¿verdad? Porque no sé qué está pasando. O capaz que hubo una inmigración muy fuerte del sur hacia el norte, porque mis ancestros son más bien de Oporto, los más directos, y digo, bueno, capaz que por ahí, como no pude tampoco avanzar mucho en esa línea de Oporto, digo, está capaz que los padres o la madre de mi tatarabuelo de Oporto eran del sur. Pero ya me está dando una pista de decir, hay que buscar también en Faro, porque te puede aparecer algo ahí, y no tengo absolutamente nada. Por eso puede proporcionar pistas para guiar a una investigación futura. Y mostrar evidencia en donde no existe prueba documental o donde la misma fue destruida. ¿Verdad?
panelista que decía, bueno, ¿yo cómo hago para saber de mis abuelos maternos? Bueno, para que no puede dar con sus abuelos maternos, pero quien diga que ve con los padres de sus abuelos maternos, es decir, que haya familiares por ese lado que pueda encontrar también alguna pista. Así que, básicamente, esto es un poco lo que la genealogía genética nos viene a preparar en la genealogía del siglo XXI, ¿no? O sea, vamos a tener la posibilidad de el secreto que se llevaron a la tumba, desenterrar, sacar varios muertos de las manos. Hoy ya no hay secreto. Por eso insisto, la siguiente hay que tener mucho cuidado, y el inventor de la doble hélice, James Watson, decía, antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, y ahora sabemos que está en nuestros genes. Los genes tienen su identidad, su impronta. También considero que nos une, saber que tenemos familiares o que todos venimos, ¿verdad?, de un gran tronco en común. Lo que la Biblia decía, lo de la confraternidad, es decir, somos hermanos. Bueno, la genealogía y la genealogía genética nos dicen que, no sé si hermanos, pero por lo menos primos hermanos, estamos todos ligados. Hay proyectos para la reconstrucción de un gran árbol genealógico de la humanidad. Así que creo que la genealogía, si para algo sirve, es para tender puentes, para no juzgar hechos pasados y para, en definitiva, hacernos mejores seres humanos. Muchísimas gracias. ¿Una última pregunta? Sí, adelante. En el análisis de ADN, fundamentalmente un análisis trabajar sobre las bases de datos. Entonces, por un lado, es científico en el momento que lo hago para mí, pero cuando uso coincidencias, es más de las diferentes localizaciones en el mundo. Entonces, muchas de esas bases de datos tienen muchos millones de muestras, algunas tienen más de 10 millones, y por lo tanto eso es muy importante, y las localizaciones predominantes también. En el caso de Genera, yo creo que a mí me habían ofrecido unas rebajas impresionantes, pero tenían muestras que andaban entre 1.000 y 2.000. Porque es una empresa nueva. Donde el 95% eran de Brasil. Bueno, pero ¿qué pasa? Por ahí digo, pero nosotros, a diferencia del resto de Hispanoamérica, fuimos la frontera de Valverde. Y el de nosotros que no sea criollo viejo no tiene algún antepasado portugués, soriano, brasileño. Yo lo tengo en las fotografías. Y cuando me hice el test de Genera, me apareció, ¿verdad?, un sinnúmero de coincidencias en Brasil, en Portugal, en Azores, en Canadá, porque también de Azores viajaban para Canadá. Yo digo, ¿cómo Canadá? Si el Genera, bueno, pero los canadienses, hay algunos que tienen ancestros provenientes de las Azores. ¿Verdad? Porque las Azores no solamente vinieron para el sur de Brasil, fueron para otros lados. Y en cuanto a lo que usted decía para la composición étnica, es decir, nos marca una composición étnica genética, que no es lo mismo que genealógica. De ahí vuelvo a la diferencia. Nosotros tenemos un árbol genealógico por un lado, documentado, y un árbol genético. El árbol genético es más pequeño que el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque yo puedo heredar material genético de todos mis tatarabuelos. En promedio de 6,25 cada uno, capaz que uno heredé un 9, del otro heredé un 3, etcétera, etcétera. Pero ya la siguiente generación, en 32, capaz que tengo material genético de 28, y me quedaron 4 afuera. En el caso que venimos. Entonces, es ancestro mío, genealógicamente hablando, pero no es de ancestro mío. Pero sí capaz que lo es de mi hermano,
o de mi primo hermano, porque venimos todos de aquí con loco. Por eso digo, es una composición étnica genética, que no es lo mismo que genealógica. Son dos temas diferentes. No sé si le respondo a eso. Sí, hagan las que quieran. Yo me puedo quedar todas las veces que quieran mientras no me echen. No. Entonces, ¿qué dice? Indígena americana, como el ADN mitocondrial es negativo por parte de mi madre, digamos, entonces yo puedo decir con toda seguridad que por parte del padre de ella, que la madre, o sea, que hubo ese 8,2% indígena. Puede ser por múltiples ramas. Puede ser por múltiples ramas, pero para eso usted lo que tiene que hacer es su árbol genealógico. La genealogía genética sirve como complemento cuando ya se tiene un árbol genealógico bien estructurado. Como les digo a mis alumnos, la meta, cuando yo empecé a dar estos cursos, allá por el 2012, le dije, hay que llegar por lo menos a la 7ª generación, porque hay gente que dice, no, a mí me interesa la línea paterna. No les interesa y anulan todas las demás como si las madres no tuvieran nada que ver. Para mí es una aberración. Bueno, exacto, para la ciudadanía italiana, por ejemplo, hacen la línea paterna porque quieren la ciudadanía italiana. Bueno, es anular todo el universo ancestral, que es lo más rico, porque la genealogía criolla para mí no, es lo más rico porque me une con la tierra donde nací. O sea, son nuestras madres las que nos dan, ¿verdad?, nuestras ancestrías criollas. Y yo siempre indico, el apellido es una ficción jurídica. Nunca pensé que lo iba a vivir en carne propia, lo que enseño. Pero, ¿por qué nos llamamos de una determinada manera? Con un apellido, con el paterno. Y no por todos los miles que tenemos. Porque nos tenemos que llamar, o sea, nos tienen que conocer, y ahí viene el apellido de apelar o de llamar. Es decir, tenemos que llamarnos de una determinada manera. Y se elige el apellido paterno. Pero ¿por qué el paterno y no el materno? Que a su vez el materno tampoco es el materno, porque la madre lo hereda de un varón. Y si en la partida de nacimiento nuestro hay 4 apellidos, porque en la cédula se nos pone 2. Fíjense ustedes que todos tenemos los nombres de los abuelos. Las 2 abuelas quedaron afuera. Las cédulas deberían figurar con 4 apellidos, que es lo que tenemos en la documentación. Y ahí tendríamos una riqueza por lo menos de 4 apellidos, lo cual también sería más difícil. Por eso digo, son ficciones jurídicas, pero no es que la línea paterna valga más que todas las demás. Y con lo indígena pasa lo mismo, capaz que fue su bisabuelo el que era hijo de una mujer indígena. Y usted no lo recibió porque al haber un varón ya se corta la transmisión de ese mito continuo. Pero eso solamente haciendo genealogía es que se va a dar cuenta. Muchas veces en las partidas decía China misionera. O sea, la China misionera eran las Indias Tapis. No necesariamente tenían que poner indígena. Incluso nosotros no, porque somos un país muy joven. Somos la última colonización española, pero hay, por ejemplo, países o lugares dentro del Imperio Español donde figuran los libros de las cartas, como recién veíamos en ese matrimonio de 1740. Está tomado de un libro de las cartas, es decir, del elemento no criollo, no español, donde estaban los indios, los mestizos, los mulatos, toda la variedad, digamos, de todas las mezclas, porque si hay algo que somos mestizos. O sea, la América, como Martí decía, es una América mestiza. Y nosotros, nuestros orígenes, por más que en la escuela nos enseñaron que teníamos todos los barcos, incluso hay gente que nos sostiene hasta el día de hoy, tenemos, haciendo nuestra tecnología y dando los censos de hace muchos años, tenemos, por supuesto, personas que no vinieron, ya estaban acá, que eran, por ejemplo, mestizos azuceños, mestizos correntinos, de Santiago del Estero, del Alto Perú, hasta de Chile. O sea, somos una mezcla en nuestros orígenes. O sea, nuestra población no era tan diferente
en 1770 del resto de toda Hispanoamérica. Por lo menos la zona del sudoeste oriental, Polonia y Soriano, que es la primera cuna civilizatoria de lo que hoy es Uruguay, no era tan diferente, ¿verdad?, de otras realidades americanas. ¿Consultas de Zoom? No, ninguna. En realidad están muy agradecidos por la charla, muy, muy buena, muy enriquecedora. Bueno, la verdad que es un gusto y bueno, siempre les digo, Nos quedamos deberes. se llevan deberes, Como buen profesor nos mando de gastos de claro, muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo quedo a la orden, como ya saben, ya los he dicho, digo, tengo mis cursos que doy de años, donde genealogía genética está, digamos, es una bolilla y les mando siempre, he decidido a hacerse este estudio y después incluso ha salido que algún alumno mío tiene coincidencia genética con otro. Por ejemplo, yo me dio una coincidencia genética con un alumno y no sabemos por dónde hasta el día de hoy, porque él tiene a su abuelo que lo habían adoptado. Entonces, quién sabe por dónde puede salir. Enrique, ¿querés compartir algún correo? O igual nosotros lo vamos a apuntar, esta presentación va a quedar en nuestro sitio de Family Search del Centro de Historia Familiar. Sí, lo que me han pedido algunos colegas de otros institutos genealógicos, por ejemplo en Rosario, Argentina, a ver si se podría tener un link o alguna manera para que se difunda también en nuestro. Sí, sí, eso iba a decir, no sé si podés ponerla. Nosotros tenemos un canal de YouTube, Bueno, esta presentación fue grabada, ahí está. Entonces en el canal de YouTube dentro de unos días ya va a estar disponible el video y después en nuestro sitio del wiki de Family Search queda la presentación que usaste, que muy amablemente nos edité, y bueno, después si vos querés dejarnos un contacto que tengas, sí, la podemos poner ahí sí, también. les doy mi mail por si quieren tomar nota, y yarza, YARZA, @movinet.com.uy, repito, YARZA, @movinet.com.uy, y mi WhatsApp es 094-448199. Los cursos los arranco en marzo y los finalizo en diciembre. Es una vez por mes. ¿En dónde está? Generalmente los doy por Zoom. Es una vez por mes, ¿verdad? ¿Cómo se escribe uno de esos? Me manda un mail o me llama y me dice quiero agendarme para el año que viene. O sea, son 10 clases de marzo a diciembre, es una vez por mes. Sé cuándo inicio, nunca sé cuándo termino. Perdón, ¿puedes repetir el WhatsApp? Pero es 094-448199. En ese curso de iniciales trato bastante general, es decir, la genealogía, para qué sirve, una evolución histórica, la genealogía en Uruguay, el Instituto de Estudios Genealógicos, tenemos una asociación de hace más de 40 años, de la que he sido presidente. Después paso para la parte de onomástica, ¿verdad? Onomastología, es decir, el origen de los nombres, de los apellidos, cuándo se forman, por qué nuestros ancestros podían utilizar otros apellidos además de el paterno, así que muchas veces no lo utilizaban otros apellidos. Portugal es un caso típico, pasando después por fuentes genealógicas, vemos registro civil, eclesiástico, los censos, las sucesiones y otra fuente más. Después otra bolilla es genealogía indígena, genealogía africana, o sea, qué aportes, qué legados tenemos, también con estudios genéticos. Y tenemos generalmente de Uruguay, referente a Uruguay, pero lo indígena puede venir desde Asunción. Ahí puede ser como que me interesa. Los chipchas. Bueno, ahí está. Yo tengo, por ejemplo, ancestros, por lo menos uno o dos, en Colombia en el siglo XVII, y tengo coincidencia genética con gente de Colombia, ¿verdad? Bueno, la genealogía indígena, la genealogía africana, después otra bolilla de genealogía de la inmigración,
europea, es decir, todo ese aluvión que vino de 1830 para acá, que hizo una sustitución demográfica del país, y finalizó con genealogía en el siglo XXI. O sea, nuevos métodos de gestación humana, ¿verdad? Y genealogía genética. Ese es el primer año. Pues tengo otros niveles. Pero con eso hay para trabajar. Con eso hay bastante. O sea, y a lo largo del año van a tener que ir haciendo el árbol genealógico. Como daba presencial antes de la pandemia, los hacía pasar al frente y cada uno exhibía su árbol genealógico. Y bueno, en este caso, no sé quién decía que pudo llegar hasta un abuelo, un bisabuelo, y bueno, y ahí estaba la línea. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no pudiste llegar más lejos? Estamos hablando de una filiación que era filiación natural, adopción, no hay documentación. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? ¿Por qué la ficción jurídica también de la madre desconocida? Sí, Es una ficción jurídica. La madre siempre es conocida, pero ¿por qué figura ante la ley como desconocida? Básicamente por dos razones, porque era menor de edad, estaba capacitada para conocer un hijo, o porque estaba casada con persona diferente al padre de ella. Ahí ven. Esa es una pregunta que sé, pero está desconocido todavía, pero... Madre desconocida, ¿sí? Porque No, legalmente no la podían presentar. Claro, no, pero hay documentación que dice, por ejemplo, hijo de fulano tal y su esposa. Bueno, eso es diferente, porque su esposa estaba casado, lo que pasa que la sociedad muchas veces, el cura conocía y tenía mayor relación con el jefe de hogar, entonces se olvidaba. Hay que tener en cuenta que venía con anotaciones, viajaban distancias abismales, entonces con el que más plato tenía era con el jefe de hogar, y la mujer, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué no lo anoté? Bueno, y de su esposa. Que muchas veces esos papelitos quedaron sueltos, algunos se han perdido, ni siquiera los pasaron al libro, o el que los pasó 30 y tantos años después, como la partida de Artigas, está fuera de orden, no se corresponde. ¿Por qué? Porque fueron anotados en papeles sueltos y después pasados a y el que lo pasó, porque no entendió la letra. Bien, el que pasó años después no entendía la letra y quiso poner acá. Y de eso es chao. Bueno, perdón, vamos a cerrar entonces. Bueno, para mí es un gusto, como siempre, las veces que sí, quieran. seguramente te vamos a volver a invitar para todos. Este año no, pero el año que viene ahí la quiero. Así callate, por favor, esa soy yo. Esas charlas las hacemos Cuando cada tenga que decir la 2 clase callate, esa soy yo. Y bueno, en nuestras redes pueden ver los anuncios de la siguiente charla.